Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba. Y ya que estamos en estas fechas tan sagradas ahora, en estos momentos, en los 10 días de Teshuvá, vamos a traer este artículo del almanaque hebreo Vida Habanera que se titula Rosh Hashanah y Yom Kippur del año 1952, que fue escrito por Selwyn James. Y dice así: el devoto en la mayoría de las religiones cree en un día sagrado de recordación, en el día que ningún mortal puede escapar de dar cuentas ante Dios por los delitos malas acciones de su vida terrenal. En la creencia judaica, en el corazón y mente de los judíos, desde que Nebuchadnezzar los desterró de Babilonia, los ciclos han proclamado este día de culto una vez cada año. La ocasión es Rosh Hashanah, el año nuevo judío y el día del juicio para los vivos. Rosh Hashanah es el aniversario de la creación de Dios del universo, y en este año será 5713 de acuerdo con el Viejo Testamento basado en el calendario hebreo. En nuestra era moderna, el calendario de 1952 se termina el 20 de septiembre, diferente al año nuevo secular. Rosh Hashanah es recibido por una parte alegre no por una alegre y ruidosa celebración, pero sí con un fervoroso examen de conciencia y una quieta contemplación del espíritu. Para la tradición judía es el pronunciamiento de un momento solemne, cuando el hombre revelado de toda su debilidad, de pie humildemente ante su Creador, ni esconde ni niega nada mientras expone los pecados y faltas cometidas durante los años anteriores y espera su sentencia. A Rosh Hashanah le siguen los 10 días de penitencia, que se termina con las 24 horas de Yom Kippur, el día de expiación y el supremo clima piadoso al cual el judaísmo llama las grandes fiestas religiosas. En la creencia de los judíos, Dios preside una corte de justicia en Rosh Hashanah y convoca a sus hijos para que rindan cuenta de sus actos. Ante él están los libros donde los actos y palabras de todos los hombres están escritas. La corte celestial los examina durante los 10 días de penitencia, y ya en el crepúsculo de Yom Kippur el destino de todo ha sido determinado y los libros son sellados de nuevo para el otro año. Y aquí la costumbre de saludarse así entre los judíos durante Rosh Hashanah, que pueda ser inscrito y sellado para un buen año. Este dramático concepto de los grandes días sagrados por primera vez fue históricamente relacionado por un rabino escolar del segundo templo, del segundo ciclo, sustentado en parte por una creencia similar de los antiguos babilónicos, quienes mantenían que cada año Dios decide nuevamente el destino del mundo. Pero hoy en día, para los judíos y los que no son judíos, igualmente existe detrás del misticismo Rosh Hashanah una verdad imperecedera de humana experiencia. Todo lo que nosotros decimos y hacemos constituye un récord permanente, quizás inscrito en un libro celestial y ciertamente más impreso en nuestras memorias, en los recuerdos de aquellas personas en que influenciamos. El carácter de cada hombre, la suma de sus actos y palabras pronunciadas, su moral y sus secretos pensamientos, viven sus hijos, y de aquí a través de los años ayuda a moldear el carácter de toda la humanidad. Los profetas judíos han destacado siempre la justicia y la honradez en favor de la propia felicidad individual sobre la tierra. Más que como un medio de asegurarse un lugar en el cielo después de la muerte, ellos perciben la necesidad que tiene el hombre de reexaminar y mejorar su carácter a intervalos regulares, ambos en el caso de una paz interior y por el bien de la humanidad en general. De que Rosh Hashanah sea observada como ruego para la absolución de pecados y con votos de mejorar en el año que comienza. El reino de Dios es asequible en la tierra, declararon los antiguos profetas, y en la liturgia de Rosh Hashanah esta sabiduría es expresada en la súplica a Dios por la desaparición de la maldad y tiranía entre los seres humanos y por la realización de los sueños del hombre en un mundo de hermandad. Las grandes fiestas religiosas observadas por los judíos desde los tiempos de Babilonia fueron por primera vez celebradas abiertamente en Norteamérica en 1655, mucho antes de que los Estados Unidos se convirtiera en nación, cuando el primer centro de adoración judío fue dedicado en Nueva York.
Así vemos que los judíos han celebrado las ceremonias de su fe en tierras americanas de los primeros tiempos de nuestro pueblo. Al igual que todos los días sagrados de los judíos, Rosh Hashanah comienza con la puesta del sol del día anterior y terminan en el mismo día del juicio al ocultarse el sol. Los judíos ortodoxos y conservativos observan el año nuevo por 2 días, los judíos reformados solo un día. En la víspera de Rosh Hashanah, las familias judías se reúnen en la sinagoga para rezar y cantar a Dios. El servicio lo dirige el rabino, que más que un sacerdote es un maestro y líder de su gente. No existe gobierno eclesiástico en la religión judía, de manera que el rabino no es un miembro jerárquico, no ejecuta ningún sacramento y tampoco se encuentra presente en los ritos del judaísmo. El rabino es esencialmente un literato que posee un conocimiento enciclopédico de las leyes y costumbres judías. En los guetos europeos a menudo servía como juez de la disputa entre judíos. Más tarde, en la víspera de Rosh Hashanah, después que las personas han regresado a sus casas, el cabeza de familia recita una oración en acción de gracias sobre la copa de vino sagrada. Después la comida empieza con un pedazo de pan mojado en miel o sirope, como de buen agüero para la tan deseada dulzura del año venidero. En el día de Rosh Hashanah la ceremonia empieza al amanecer y comienza hasta la tarde. Los rezos son recitados y cantados por el rabí, el cantor, que es un estudiante de judaísmo, escogido por la belleza y resonancia de su voz, y en turno por el coro y la congregación. A continuación, los miembros de la sinagoga son llamados para selecciones del Sefer Torah, asentado en rollos de pergamino. El Torah por lo general está escrito en hebreo y ricamente decorado. Después de la recitación de la Torah viene la más grandiosa ceremonia del día, el sonido del shofar o cuerno de carnero. De los días del templo de Salomón, el agudo sonido del shofar ha simbolizado una llamada de alerta de la necesidad que tienen los hombres de arrepentirse de los pecados, y para este sonido es la corneta de los cazadores, que era usado para anunciar la luna nueva y los meses del año, así como también para declarar la guerra, para intimidar al enemigo y hacer las proclamaciones a la gente. El shofar es uno de los instrumentos más antiguos que se conoce. Otro momento de gran fervor religioso en Rosh Hashanah es el cántico de una simple oración que nos dice cómo el Todopoderoso juzga al mundo en este temible día. Es la verdad, tú eres el juez. La congregación entona: tú condenaste, tú fuiste testigo, anotaste y sellaste, tú también recordaste todas las cosas que parecían olvidar, tú numeraste y contaste y visitaste todas las almas vivientes, señalaste las limitaciones de todas tus criaturas y anotaste la sentencia de sus juicios. ¿Cuántos serán los que se irán y cuántos los que vendrán a esta existencia? ¿Quién morirá por agua y quién por fuego? ¿Quién por la espada y quién por hambre? ¿Quién por terremoto y quién por plaga? ¿Quién tendrá reposo y quién desasosiego? ¿Quién estará próspero y quién afligido? ¿Quién se convertirá en pobre y quién se convertirá en rico? ¿Quién será desacreditado y quién será exaltado? Pero el arrepentimiento, la tefilá, la teshuvá y la sedaká desvían la amenaza de la maldad. Los 10 días de penitencia, el periodo de gracia divina, dan la oportunidad de desviar la amenaza de la maldad. En la actualidad, entre los judíos piadosos del mundo entero, el espíritu que existe en los grandes días sagrados se profundiza al aproximarse Yom Kippur. Se abre la sinagoga cada día para los servicios, se entrega dinero para la caridad local, riñas y desavenencias entre vecinos y parientes son dejadas a un lado, y se hace propósito de acabar con los malos hábitos y de corregir los defectos de nuestro carácter. Muchos años atrás, los judíos de la Europa Oriental, en la tarde anterior del día de expiración, acostumbraban a asistir a la simbólica ceremonia de ser azotados por sus pecados, entre comillas. El azotador, generalmente un hombre del pueblo que era pagado para la tarea, aparecía en la sinagoga armado de un látigo de cuero enroscado alrededor de la muñeca. Así que cada penitente judío se postraba en la entrada de la sinagoga y confesaba sus pecados. Era golpeado ligeramente en la espalda 34 veces, el número de latigazos que sufrían los criminales en los días de Israel.
La religión judía prescribe que se coma una comida completa antes del anochecer en la víspera de Yom Kippur, en preparación para el ayuno que le sigue. Una antigua costumbre de los judíos, la de ayunar, fue una medida práctica humana de supervivencia en los viejos tiempos de sequía, plaga de langosta y las guerras que acababan con los granos y la existencia de alimentos. Pero estos ayunos espontáneos anunciados por el sonido del shofar también venían con un doble significado, ya que en estos días la gente con vestiduras de silicio y cubiertas con ceniza formaban una clamorosa procesión hacia el santuario donde rezaban a Dios pidiendo ayuda por las pruebas que amenazaban a la nación. Hoy en día, en América y donde quiera, el ayuno de Yom Kippur es penitencial y una demostración de la necesidad vital del hombre sobre el alimento y la bebida. Es para perfeccionar un sentido de justicia y misericordia en compasión y bondad para obtener la armonía con el Dios eterno. En las palabras del judaísmo moderno, ayunar es la disciplina del cuerpo que conduce a la humanidad y aflicción del alma. Al caer el sol detrás del horizonte de la víspera de Yom Kippur, un enorme candelabro es encendido en cada hogar judío en recuerdo de los miembros ausentes de la familia. Este candelabro alumbra durante las 24 horas del ayuno. La sinagoga también está brillantemente iluminada. Así que comienza el servicio de la tarde, la congregación escucha el alentador canto de Kol Nidrei, todos los votos, que es una oración pidiendo que les exonere de los votos incumplidos que se habían hecho a Dios el año anterior. El sentimiento que nos imprime la melodía del Kol Nidrei es a veces un agonizante lamento y un poema de tono lírico que evoca en la congregación una sensación de acercamiento a Dios. Las palabras de oración fueron escritas en el IX siglo, pero pasaron 500 años para que la música compuesta por un desconocido alemán fuera añadida. El Kol Nidrei no pide perdón por las faltas cometidas en contra de otras personas. Ningún judío, según la tradición hebrea, puede esperar la solución hasta que no haya hecho enmienda de los individuos perjudicados por él durante el año. Todas las deudas morales y financieras deben ser liquidadas, y Dios no escuchará las oraciones de aquellos cuyos corazones se permanecen con malas acciones para el futuro. En los días del templo de Jerusalén, solamente el gran sacerdote no era la superioridad religiosa de la nación judía, sino también era el jefe político de todo Israel. Ante la destrucción del templo por las invasoras legiones romanas, Yom Kippur era el único día del año en que el gran sacerdote entraba en un recinto sagrado, el cual era una pequeña y santificada habitación en la torre más alta del templo. Aquí solo y en completa oscuridad el gran sacerdote confesaba sus propios pecados y oraba por un buen año para el pueblo de Israel. Después que los romanos alejaron a los judíos, no hubo ni templo ni gran sacerdote para dirigir la simbólica ceremonia de Yom Kippur. Pero los judíos sin hogar y perseguidos continuaron observando este día donde quiera que se encontraban. Sin el gran sacerdote para actuar como intermediario, ellos mismos se dirigían directamente al Todopoderoso a través de las oraciones y confesiones. En la actualidad, el día de Yom Kippur por la mañana, los servicios rituales del antiguo templo son relatados por el rabino y el cantor, cuando describen cómo los judíos se lanzaban al suelo en la corte del templo. Todos en la sinagoga se prestan justamente como lo hicieron sus antecesores cuando el gran sacerdote que invocaba el nombre de Dios desde el recinto sagrado. Al caer la tarde, las llamas de los casi terminados candelabros de Yom Kippur comienzan a chisporretear, y al acabarse el día la congregación se levanta exhausto por el ayuno y por las ardorosas horas de rezos. Ya en el momento en que el sol se está poniendo, con un simple sonido del shofar, finaliza Yom Kippur. Para los judíos ortodoxos, el final del ayuno no es una ocasión festiva. Es desde luego algo así como un estremecimiento de alegría, porque sus almas están ya limpias de pecado, pero permanece vibrante la solemnidad de los grandes días sagrados. En el corazón de cada piadoso judío está el deseo de llevar la humanidad orada durante el año que comienza, un paso más adelante hacia la verdadera hermandad del hombre. Y hasta aquí este interesante artículo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, escrito por Selwyn James, publicado en el Almanaque Hebreo Vida Habanera del año 1952. Muchas gracias.